a la gente que nos está siguiendo. Lo presento a usted y empezamos la entrevista. ¿Sí me escucha, capitán? Sí, sí, claro. Ok, se había frisado. Listo, ya Carlitos, estamos listos. Estoy buscando la página en Facebook. ¿Cómo la encuentro? Migra, en Facebook ponga Migra TV. Migra TV o Migra TV Radio. No. Muy buenas tardes, queridos televidentes. Estamos en el show del día de hoy, nuestro programa Entre Nos. Tenemos un invitado el día de hoy muy especial, es el capitán Edwin Ortega. Estamos muy felices de tenerlo en el canal el día de hoy y vamos a aclarar muchas de las dudas que muchos de los migrantes a nivel mundial tienen del capitán. Las personas que están en Ecuador saben perfectamente quién es el capitán, qué es lo que hizo, qué es lo que denunció, por qué se lo ha perseguido, por qué tiene tantos casos pendientes, justamente motivo de la dictadura, no dictadura, del personaje que estuvo a cargo del país durante estos 10 años y que ha hecho tanto mal al país y a muchas personas que lo denunciaron. Capitán Ortega, muy buenas noches. Sea bienvenido aquí a mi programa Entre Nos, aquí en el canal Migra TV. Quería hacer una introducción. Nosotros somos un canal que nos ven a través del mundo, los migrantes ecuatorianos en muchos países. El capitán Ortega es una persona que se crió en Ecuador, que tiene una formación militar. Estuvo en el colegio Eloy Alfaro. Me corrige si en algo estoy equivocada, capitán, por favor. Militar Eloy Alfaro. Ok, estuvo en la Escuela Superior Naval, fue marino de guerra, fue paracaidista, ha estado en misiones especiales en la de paz, fue infante de marina, fue comandante también de compañía, fue instructor de la Escuela de Grumetes, me imagino que en Salinas. Licenciado, una persona preparada, el capitán, licenciado en ciencias navales, estudió derecho, gestión empresarial, tiene posgrados en gobernanza y liderazgo político, tiene 2 maestrías, si tiene alguna más por favor me actualiza, las maestrías de seguridad internacional y estudios estratégicos que realizó en Granada, España, y tiene una maestría también de planificación estratégica. Esos son los inicios y un pedacito de lo que es el capitán Edwin Ortega. Fue conocido por la carta que le envió al entonces presidente Rafael Correa, y él fue un perseguido político que fue condenado y hasta ahora tiene muchos casos pendientes debido a ello, ¿no? Capitán, bienvenido, el público lo va a escuchar y queremos saber cuánto de los casos que están ahora, que iniciaron en la época de Correa, todavía siguen abiertos y pendientes. Muchas gracias, Yoconda. Primeramente, un saludo fraterno para todos quienes nos están viendo por las redes sociales y quienes han estado muy de cerca de lo que ha pasado en la década correísta y ahora lo que está sucediendo en nuestro país. Bueno, en definitiva, más allá de los temas legales pendientes, quiero yo invitarle a usted y a toda la teleaudiencia, a quienes nos ven desde todos los espacios que hoy por hoy nos conectan vía internet, que lo que sucede en el país es prácticamente una conclusión de lo que ocurrió en los 10 años. Estamos viendo de diferentes aristas lo que pasa en nuestro país, cómo se han permeado todas las instituciones, y yo fui uno más. El hecho de haberle contestado un correo electrónico al expresidente Correa fue la no sinergia de lo que mis jefes militares estaban viviendo
dentro de la institución militar y por ende el eslabón administrativo que es del Ministerio de Defensa para con el Ejecutivo, que parece entonces era el presidente Rafael Correa Delgado. En definitiva, tengo abierta una acción extraordinaria de presión. Como todos conocen, la Corte Constitucional fue cesada por el Consejo Transitorio de Participación y estamos a la espera de que esta Corte transitoria, de ser así, o sea la Corte ya definitiva, la que sea designada por las ternas que manden los organismos pertinentes, sea la que falle para nuevamente retornar, sea a la fuerza o en su defecto a través de los juicios de repetición por todos los funcionarios. Recuerden ustedes que el artículo 159, en el segundo inciso, dispone claramente que todos los funcionarios son responsables de las órdenes que dicten. Es por eso que también es consabido de que se ha reabierto el caso del 30S y justamente el día de hoy tenían que ir a declarar los militares que participaron presuntamente están involucrados en el asesinato del policía Froilán Jiménez en el fatídico día que se le supuestamente se realizó un rescate al exmandatario y que había una presunción de magnicidio. Ya todos sabemos qué es lo que ocurrió y que todo fue un montaje para tapar, como siempre, toda esta avalancha de corrupción que se vivió y que aún existen rezagos y remanentes de la Revolución Ciudadana. Así es. ¿Usted qué opina sobre el gobierno del señor Lenín Moreno en cuanto a este tema de justicia? ¿Se está obrando de cierta forma bien o todavía tenemos rezagos de lo que es el correísmo metido y enraizado que no deja avanzar como debería ser un sistema de justicia, ¿no? Que no debería estar siendo manipulado todavía por quien estuvo en el poder y por, bueno, la persona que está en el poder es de la misma línea política? En definitiva, Yoconda, yo no quisiera estar en los zapatos de quienes están hoy por hoy en los entes judicial, el mismo ejecutivo, los administrativos, que son todas las secretarías y los ministerios que operativizan todas las órdenes del ejecutivo, porque como le escuché alguna vez a algún alto funcionario en el país, se están recién dando trámite a más de 4, 5, 6 años en el caso de la Fiscalía General del Estado. Son trámites que por el simple hecho de que iban en detrimento de las políticas de gobierno para ese entonces, no se dieron trámite alguno. Entonces, no se trata de hacer justicia como le demandaríamos a los organismos tanto de operadores de justicia como los de control, sino hay que tener la paciencia necesaria y creería yo los funcionarios que están al frente de estos organismos deberán tener los arrestos suficientes para revivir todos esos casos en los que no operó justicia. No solamente el mío, sino conocemos una serie de casos que no solamente fueron afectados en la parte profesional, en la parte pecuniaria, se destruyeron proyectos de vida enteros en la Revolución Ciudadana. Es por ello que hay que tener un poco de paciencia. Así es, pero usted entonces está confiado que el sistema ahora está siendo un poco saneado. ¿Usted confía en la justicia ahora ecuatoriana? El gobierno de Moreno en 2 años que le queden 2 años y medio no va a lograr solucionar lo que se hizo en 10 años. No confío en el sistema de justicia. Si usted me pregunta eso, Yoconda, permítame decirle a usted y a todos los compatriotas que no se encuentren en el país que no es que ha cambiado la justicia. La justicia terminará cambiando siempre y cuando se despoliticen estos organismos de control, que es un imposible, pero al menos los políticos que están al frente, de una u otra forma, controlando, o en el caso del Consejo Transitorio, el Consejo de Participación Ciudadana, que está haciendo un trabajo formidable. En definitiva, debemos tener
paciencia y debemos confiar en que estos organismos en algún momento de la era republicana logren al menos estar para lo que son: Superintendencia de Compañías, Superintendencia de Bancos, Fiscalía General del Estado, Contraloría General del Estado, Consejo Nacional Electoral. Es un montón de organismos que el mismo Correato montó para satisfacer todo lo que una sola persona decía y que se haga y que no se haga. Eso fue lo que ocurrió en mi caso. No estuvo de acuerdo con lo que manifestó el primer Consejo de Disciplina. Él mismo se creó la acción de protección. Una jueza le brinda la acción de protección y me hacen otro Consejo de Disciplina. Y no conforme con esto, y en eso sí yo quiero ser enfático, los jefes militares obedecen a la Constitución, obedecen al poder constituido. El poder constituido, en efecto, es una tendencia política la que esgrime este poder. Más sin embargo, en la década pasada y hasta ahora, porque Yoconda, son los mandos militares, los que fueron designados por Rafael Correa, quienes están todavía en la cúpula continúan militar. Así es. Ellos perdieron el enfoque. Mucho se dice de lo que dentro de Fuerzas Armadas, de cómo yo les he criticado. Yo no solamente les critico, sino señalo enfáticamente de que ellos perdieron el enfoque, no tienen claro el sistema, el articulado 158, 159 y el 176 y 678 de la Constitución. Ellos obedecen, en efecto, nosotros los militares, sea en servicio activo o pasivos, bueno, ya tenemos otra connotación los pasivos, pero los que se encuentran en servicio activo en las Fuerzas Armadas, en efecto, no seremos o no serán deliberantes, pero sí serán obedientes de la Constitución. Eso le faltó al general Castro, al general González cuando fue jefe del Comando Conjunto, todos ellos cuando estuvieron al frente del 30S. He ahí los resultados. Ya cuando están ahora en servicio pasivo, levantan la voz y dicen, no, cumplimos órdenes. No es así. El daño, cualquier abogado nos va a decir, sea que el derecho se hace, así como se hace en derecho, se deshace en derecho. Cualquier ley. Pero todos los muertos de ese día, todos los perjudicados familiares, hay un montón de asilados en Miami. El año anterior estuve haciendo el lanzamiento de mi libro, Yoconda. Puedo dar fe de cuántos empresarios, cuántos ex policías, cuántos ex militares tuvieron que salir del país. ¿Por qué? Porque no hay justicia. Le vuelvo y repito lo que hace Marcelo Merlo con todos los vocales del Consejo Nacional de la Judicatura. Es una labor, pero de desempolvar los casos y seguir dando testimonio de lo que no se hizo. Muchas cosas por omisión y otras cosas por acción y complicidad con el expresidente Correa. Así es, estamos conscientes los ecuatorianos a nivel mundial y en Ecuador el pueblo sabe. Por algo el pueblo votó y de no ser porque los resultados, vamos a decir que no fueron los que debían ser, estamos viviendo un proceso de, no sé si de cambio o no, pero el migrante ecuatoriano tiene que estar consciente de que estos 10 años de Correato fueron no avance, porque fue realmente un retroceso en muchas cosas. Estamos conscientes, las personas que estamos fuera y muchos de los que están dentro también, de que el expresidente Correa formó parte de un grupo de socialismo, pseudo socialismo del siglo XXI, que lo único que ha hecho es dañar al país, llenarlo de corrupción, acosar a las personas que tenían la verdad en la mano, denunciarlos. Incluso hay están
juicios de personas que fueron asesinadas, ¿no? Que no corrieron con la suerte y no pudieron huir o estar asilados. Son perseguidos ellos, sus familiares, en las redes, los famosos trolls. Realmente fue un gobierno que no presenta mucho avance. Y fue para que está también ahorita en la palestra, ¿no? Todos esos casos de corrupción que justamente los está llevando el señor César Trujillo, y tratando de limpiar un poco lo que es el poder y justicia en Ecuador. Vamos a esperar que el mandato del señor Moreno trate de limpiar, trate de sacudir un poco, aunque en el fondo siguen todos los mismos personajes. Usted dijo la parte militar, las cúpulas militares todavía están un poco corroídas con eso. Pero vamos a esperar a ver qué es lo que sucede. Esperemos que el pueblo y gente valiente como usted siga denunciando, que los casos que fueron tapados y ocultados vuelvan a salir a la palestra y que tengan un juicio justo, ¿no? No por dedo, ni por amistad, ni porque alguien llama por teléfono a pedir un favor o a señalar que esa persona sea culpable de algo que fue montado o que no fue simplemente por el hecho de haber denunciado. Vivimos 10 años que lastimosamente a mí como ecuatoriana, inmigrante de fuera y muchos los que estamos acá, sabemos lo que muchas personas han sufrido, muchas personas están acá. Económicamente hay un retroceso. Yo sigo esperando la famosa lista de Odebrecht, por ejemplo. No sé por qué no sigue saliendo. Y tantas cosas, tanta podredumbre que este baúl de Pandora no deja de soltar al aire en el tema de nuestro país. Gracias a Dios hay personas como usted que denunció, que se mantienen fuertes, que no se han dejado doblegar, personas con valores, con principios, con ética, que luchan con civismo por su país. Y eso es algo de reconocer, capitán, personalmente y a nivel de los migrantes le queremos agradecer por tener esa tesón de enfrentar las cosas sin miedo y con la verdad en la mano, ¿no? Es lo más importante. Yo creo que el migrante ecuatoriano debe rescatar esa conciencia que el estado de propaganda nos anuló. ¿A qué conciencia voy yo? El hecho de que usted felicite acciones que impactaron de una u otra forma en en esta dictadura disfrazada de democracia. Así es. Ya implica de que existen ecuatorianos que reconocen no el trabajo de una institución, sino reconocen el Estado como tal, la infraestructura de un Estado que pide a gritos gobernabilidad, que pide a gritos políticas de gobernanza. Si usted estuviera acá, Yoconda, vería cómo estamos ya en la antesala de las elecciones seccionales. Así es. Y por todo lado hay corrupción. Es decir, Ecuador es el tercer país latinoamericano en puntaje más alto en el tema de corrupción. Estoy consciente, sí. Es más, escribí recién un artículo que yo decía, el Ecuador, el sueño americano para nuestros compatriotas venezolanos, imagínense. Entonces, el país sobrevive porque tiene una moneda. El dólar. Bien o mal, ha logrado resistir todos estos escándalos de corrupción. Todas las medidas que ha tomado el señor presidente Moreno han sido para fondear la caja fiscal. Esos paliativos son para mantener un Estado obeso que está entre 1.000 y 3.000 millones de dólares cada mes, mantenerlo. Entonces,
subir el octanaje. Imagínense, el día de ayer los propietarios de las gasolineras entran en un paro, señalando de que no van a comprarle al Estado la gasolina súper mientras no se revisen los costos. Por un lado tienen razón, pero por otro lado son los mismos empresarios que han sabido manejar una estructura de costos con un margen de utilidad y no necesariamente con el 40% que se espera, sino va más allá del 50%. Por eso es que este país se volvió tan corrupto, porque de la noche a la mañana manejamos un precio de un barril de $100 con más de 350,000 millones de ingresos, justamente por ajustarnos en tributariamente con el SRI, ajustarnos todo lo que implica Correa. Lo que hizo fue no solamente ajustar como él decía, a los más ricos, sino aparte de esclavizarle al empresario con leyes, tanto con normativas que se iban inventando en la super de compañías o en la super de bancos, terminaban anulando esos emprendimientos, esos pequeños emprendimientos que sí lo tiene Perú, Yoconda, que sí lo tiene Colombia. Entonces, cuando dicen primero lo nuestro, es un estado de propaganda que ataca al mismo emprendedor. Y por eso ese sueño que podía ser el sueño americano para los venezolanos del Ecuador, ya no lo es, porque acá todo se ha convertido en negociar. Más que en negociado, si es que usted no tiene esa capacidad para reinventarse, esa capacidad para sobrevivir en medio de un sueldo básico de $384, entonces es bien complejo el tema. Todos quienes crean que venezolanos van a venir acá a realizar un emprendimiento o a reinventarse en nuestro país, va a tener que sufrir la informalidad, porque el día de hoy justamente decía el ministro de Trabajo, no vamos a lograr los 250,000 empleos que ofreció Lenin en el año, en su campaña. No se va a lograr más de 10,000 empleos. Imagínese usted. Estamos la realidad. Frente a una... Yo también lo he manifestado en términos fuertes, pero el Correato se volvió un depredador de la democracia y de todo lo que implica el Estado. Todo lo que topó o destruyó o le pudrió. Entonces, frente a estos depredadores, cualquier gobierno, haya sido Lazo o como en este caso el señor presidente Moreno, sí, no le quedaba otra opción que atacar a los subsidios. Esto era una guerra cantada. Avisada. Esto iba a venir porque iba a venir. Y no se admire que mañana reduzcan el bono de solidaridad o el bono a la pobreza, o reduzcan el sueldo. Mire, la mayoría de decisiones que tomó el gobierno de Correa fueron decisiones demagógicas, sin estudios técnicos. El mismo hecho de que un general o un almirante gane, estando en servicio pasivo casi $5,000 o estando en servicio activo más de $5,000, es una locura, porque por eso ellos crearon, fue con doble propósito, subir el sueldo a los jefes para crear la inestabilidad y esa famosa inequidad que fomentó el mismo Patiño dentro de los cuarteles, el mismo ex ministro de Defensa, Ricardo Patiño. Las diferencias entre los rangos. Exacto, no estábamos frente a un estadista que quería armonizar el país. Nos encontramos frente a un demagogo que tomaba decisiones populares en base al antipopulismo que sus tecnócratas dentro del Estado fomentaron. Eso fue lo que ocurrió, y ahora el presidente Moreno le toca tratar de poner la casa en orden cuando 10 años estuvo en desorden. Entonces, y a eso súmele la prepotencia, lo que usted decía, Yoconda, el estar perseguidos porque usted levantaba la voz y decía y señalaba con lo que estaba mal en este país. Ahora lo puede hacer.
Pero ¿quién le toma en cuenta? Si los mandos medios siguen siendo correístas, la estructura sigue montada, se montó justamente para más de 10 años. ¿Sabe cuántos años pensaba eternizarse Correa o perennizarse Correa? 20, 25 años en el Los poder. mismos que Chávez. Entonces, eso fue lo que ocurrió. No pidamos soluciones de un día para el otro. Este momento Claro, hay todo que toma tener tiempo. mucha paciencia, porque estamos enfrentándonos, lo que yo también lo señalo, a una triple moral. Por un lado, el plan Toda una Vida o el plan Ternura. Por otro lado, ministros reciclados que cumplieron mal su labor y están llenos de embajadores. Y por Así otro es. lado, usted mantiene la misma institucionalidad dentro de policía o dentro de Fuerzas Armadas, cuando aquí la seguridad ciudadana ya no tiene, ya ha sobrepasado el límite de la inseguridad. Ya no tenemos seguridad ciudadana. Sicariato, en todos los días usted tiene noticias respecto a ajuste de cuentas o sicariato. Ya no solamente se importa el Ecuador ya no es un lugar de tránsito de estupefacientes. Ahora se importa la droga. El vivo ejemplo tenemos el narcobús. Hoy declaraba la propietaria o la que organizaba el viaje que había sido para lavar, que ella no tenía conocimiento de que estaba el narcobús con estupefacientes, sino que era organizado un viaje para lavar dinero. Entonces estamos ya todos los todo lo que se puede haber inventado en materia de delincuencia organizada y transnacional ya está en el país. Ya no estamos frente a un país en donde podíamos decir que era el paraíso, un lugar en donde podíamos estar en paz. Estamos frente ya a un lugar en donde se ha formalizado la delincuencia organizada. Así es, así es. Y a nivel internacional se conoce, se sabe, se ha visto todo esto. No estamos solos, todo el mundo sabe lo que ha pasado en otros países como Venezuela, en Brasil, en Argentina, Nicaragua. Están conscientes de que todo lo que estamos viviendo no es precisamente lo mejor. Ahora, quería hacer una consulta. ¿Usted qué opina sobre el foro de Sao Paulo? Fue el instrumento legal o fue el instrumento filosófico para que todos los países que conformaron el socialismo del siglo XXI sigan ciertas normas. Entonces eso ya se está desmontando, pero como le he manifestado, Yoconda, esto no tiene ni pies ni cabeza. Todo lo que se crea sobre un castillo de naipes tarde o temprano caerá. Así es, así es. La otra duda que tenía usted, dentro de lo que son la milicia, los rangos, lo que usted vivió, actualmente me dice que las cosas continúan igual, que las cúpulas siguen un poco, no sé qué palabra utilizar, corrompidas, están actuando o no como, usted ya lo denunció, o sea, no están actuando según lo que deberían hacer, pero ¿qué es lo que hace que la oficialidad y la tropa esté dividida ahora? En ese sentido no hay que ser tan radicales. Las Fuerzas Armadas sí son piramidales, al ser piramidales se vuelven o se tornaron casi impermeables a lo que correspondía en materia de política del socialismo del siglo XXI. Entonces, en ese sentido, Yoconda, podrán haber ciertos casos, pero muy, muy específicos de corrupción. Creería de que mientras no se haya afectado esa estructura, Fuerzas Armadas ha sobrevivido, si no seríamos otra Venezuela. Téngalo por seguro. Entonces podemos estar tranquilos de que dentro de las Totalmente. fuerzas tenemos
personas que están guiando solamente para el ciudadano y el bienestar del ciudadano. Las Fuerzas Armadas No ecuatorianas tienen una garantía que vienen del pueblo. Entonces es bien difícil de que venga un caudillo y de la noche a la mañana trate de limitarlas o de encaminarlas en materia política. Es muy, muy complejo, muy complejo. Los mandos pueden tener sus cumpliendo órdenes, saben que las órdenes, cuando son mal dadas, tienen derecho a levantar la mano y decir, un momento. Eso fue lo que pasó cuando Patiño golpeó las puertas de Fuerzas Armadas. Hubieron muchos comandantes de las unidades que se dieron cuenta de que estábamos siendo afectados por las decisiones políticas. Y a buena hora, el continuismo que pensó Correa, que iba a generarse con la posesión de Lenín Moreno, no se dio. Así es, así es. Entonces, la posición, a mí como migrante me deja claro y tranquila saber de que usted, que conoce tan bien y a fondo lo que es las Fuerzas Armadas en Ecuador, podemos respirar y no tenemos el peligro. ¿Usted cree realmente que no corremos el peligro que corren las fuerzas militares que están en Venezuela? Totalmente. En ese sentido, tenemos unas Fuerzas Armadas que han heredado un prestigio, tienen ese grave compromiso de mantener ese capital que lo hemos ganado a lo largo de décadas y al ser piramidales dependemos mucho de jefes. Entonces los jefes militares tendrán que hacer un esfuerzo por realizar ese baño de verdad que tanto se necesita casa adentro. Así es. ¿Usted qué consejo le ha dado? No sé si usted tiene un acercamiento con la presidencia actual en el país. ¿El señor Moreno se ha reunido con usted o ha tenido algún tipo de acercamiento para tratar de hacer algo, o solo se maneja por temas legales, abogados y... No, al inicio del gobierno del presidente Moreno le puse una carta para que me reciba, pero recuerde usted que era la época de Mangas, y Mangas todo lo canalizó a través del ministro de Defensa en esa época, Zambrano. Ahora lo maneja el Ministerio de Defensa, lo maneja veo que con mucho profesionalismo, el señor general Carrín, pero no vamos vuelvo y repito, en 2 años no se va a lograr mayor cambio. Lo que hay que seguir es mantener una certeza de que algún día las cosas volverán a su cauce y de que nunca más ministros de defensa, poetas, pseudo guerrilleros, activistas del Foro de Sao Paulo vengan a querer cambiarnos la estructura dentro de Fuerzas Armadas. Usted con la maestría en seguridad internacional, ¿qué es lo que usted podría sugerir al señor Jarrín que se implemente para... Lo está haciendo bien, mucho mejor que la persona anterior, obviamente, está mucho más capacitada. Pero usted, si usted fuera el jefe de seguridad o la persona que maneja los comandos de seguridad en Ecuador, ¿qué medidas tomaría usted con el conocimiento que tiene para erradicar lo que está? Yo le puse una carta a mi general Jarrín y le supe manifestar de que hay que ser más realistas. Hay que atacar, primero, decir que realmente Fuerzas Armadas sí tiene un impacto en el material. En los últimos 10 años es una falacia decir de que estamos equipados con los mejores radares o con los mejores aviones o los mejores buques. No hay tal. En ese sentido, hay que ser muy realistas y muy cautos. Y a mi modo de ver, el general Jarrín ha exagerado en los últimos meses, podría decir, su acercamiento en especial a la Fuerza Naval. No se puede con una flota de lanchas ribereñas
controlar la piratería. Y él en determinado momento da a entender de que sí se podría, cuando no es así. El control migratorio no se hace con medidas paliativas a nivel Fuerzas Armadas, eso se hace con políticas desde Cancillería. Correcto. Segundo, el control del narcotráfico. El control del narcotráfico es con educación, es con un trabajo interdisciplinario de ministerios en educación, bienestar social, salud, cultura, etcétera. Y luego viene la prevención por parte de medidas disuasivas, quizá con el uso de la fuerza. En el caso, mire, el tema Guacho, hasta ahora seguimos esperando respuestas. No se sabe a ciencia cierta qué pasó con nuestros periodistas. Entonces hay cuestiones de que de una u otra manera el general Jarrín debe delegar a los comandantes generales de fuerza. Veo que él está exponiéndose mucho mediáticamente y en efecto, él tiene toda la potestad para salir en cámaras y hablar, porque él es el ente político de las Fuerzas Armadas. Pero yo pido y he demandado de manera pública de que el jefe del Comando Conjunto juega un rol preponderante en el manejo, en el comando de las fuerzas. Los comandantes generales de fuerza tienen un rol protagónico en la conducción de las tropas y eso no se ha visto, no se ha visto. Ese manejo mediático lo está haciendo el ministro de Defensa. ¿A qué se debe? La herencia correísta. La herencia correísta. Es un tema que va a llevar mucho tiempo, se tendrán que ver dentro de las academias de guerra, se tendrán que reestructurar las mallas curriculares a fin de que cuando se lleguen a los grados de general y almirante, y volvemos a lo mismo, el artículo 158, ese acápite, cuando se señala de que no somos deliberantes y somos obedientes, debe manejarse de una manera holística. Es decir, perfecto, no opinamos en política, pero si están en la frontera norte, está estallando un coche bomba, están asesinando a 4 infantes de marina, están asesinando a 3 periodistas, pero alguien debe dar cuenta de eso o de aquello. Entonces nuestros comandantes de fuerza deben liderar todas las campañas en el área de operaciones cuando se desarrollen. Y tuvo toda la oportunidad el general jefe del Comando Conjunto, el general Merizalde, pero no lo hizo. ¿Quién tomó la posta de eso? El exministro Navas y el exministro Zambrano. Mientras la exministra Espinosa estaba fomentando su candidatura a la presidencia de las Naciones Unidas. Entonces, hay cuestiones de que nosotros, los militares en servicio activo, deben tomar al toro por los cuernos. Operación militar que se realiza, deben dar cuenta al país los comandantes de las áreas de operaciones, sea de la Fuerza Aérea, de la Fuerza Naval o de la Fuerza Terrestre. Y ese rol lo está asumiendo completamente el señor general Jarrín, ministro de Defensa. Entonces, según su punto de vista, el general Jarrín, pese a que está haciendo mejor obra que el anterior, no está cumpliendo con lo que debería realmente de hacer. Delegar a los comandantes generales de fuerza lo que tienen que hacer. Delegar. Y segundo, reducir el tema mediático e informarnos de A hasta la Z y del 1 en adelante qué se está haciendo en materia de seguridad. Seguridad regional, seguridad estratégica, seguridad ciudadana. Eso es importantísimo. ¿Usted qué es lo que percibe? El tiempo lo dirá. No, el tiempo juega un rol preponderante hoy por hoy. Vuelvo y repito, 10 años de caos, de incertidumbre, de aplaudir y condecorar a corruptos. De la noche a la mañana eso es una cuestión generacional, es una
así como se habla de transferencia de tecnología, hoy por hoy debemos volvernos inmunes a esa transferencia de mediocridad, a esa transferencia de corrupción que tanto daño nos hizo en la década pasada y que ahora estamos queriendo tapar el sol con un dedo. Entonces, mal podría decirle Yoconda, esto está ocurriendo. No, el hecho es de que eh, al inicio de nuestra entrevista yo lo primero que le manifesté fue lo siguiente: yo no quisiera estar en las dos que hoy tiene que llevar el cambio de esta. No quisiera estar en ninguna de estas. Por eso hay que tratar de contribuir con lo poco que uno conoce, con la experiencia de lo vivido, para que no se vuelva a repetir lo que se vivió en la década pasada. Muy bien, muchísimas gracias, capitán. Tiene muchísima razón lo que está diciendo. Bueno, el tiempo ha corrido. Ha volado. Vamos a tener que despedirnos. Para una próxima ocasión, me gustaría invitarlo para tocar muchos temas que quedaron fuera, porque necesitaríamos otra hora para tocar muchos temas un poco más delicados y más puntuales. Pero quiero que le demos un mensaje a la persona que nos está viendo acá, a los youtubers o los de Facebook que nos ven. Los migrantes, ¿qué es lo que usted opina que deberían exigir y pedirle a sus delegados políticos de fuera para lograr un impacto en Ecuador de cambio de despolitización de los cargos que están fuera? Las embajadas, que tema que usted puntualmente tocó, por ejemplo. No podemos estar ciegos a algo que ya se ha apoderado en el país, que es la globalización, en el mundo, que es la globalización. Creer que el Ecuador está al margen sería un eufemismo. Ya estamos conectados. Hoy por hoy usted está en Miami, yo estoy en el Ecuador, alguien nos ve desde el otro lado del mundo, en Alemania, en Egipto. Lo que sí no podemos considerar como globalizador es la corrupción. La corrupción tiene 1001 manifestaciones, y usted bien lo ha señalado. De que vaya un mandamás y cumpla políticas en lo que ocurrió en las embajadas y consulados fue vergonzoso. Lo percibimos, inclusive la trascendencia de la tiranía llegó a esos extremos, que se hacía todo lo que disponía alguien en base a una bandera política o una tienda política. Ahora lo que se debe hacer es en función del país. Si es que hablamos de exportaciones, buscar las mejores formas para lograr exportar nuestro cacao, nuestro banano, nuestras flores, etcétera. Si hablamos de startups, buscar a los mejores emprendedores para lograr crear nuevos emprendimientos, nuevas pymes en nuestro país a través del trabajo que ustedes tienen allá, que es la transferencia de tecnología. Ustedes tienen algo muy importante, que es potenciar la imagen del país en el exterior. ¿Cómo lo logran hacer esto? Tratando de concientizar primero de que nuestra autoestima no dependía de un logo o de un sello que decía All You Need is Ecuador, sino depende de nuestros ancestros, que venimos de gente honorable, tenemos un concepto de familia muy enraizado en valores latinos, y eso se ha visto que tenemos en la sangre, que podemos potenciarlo ante el mundo. Y ahora, bueno, tuvimos un mal antecedente, tuvimos un mal gobierno que dejó, que dejó, no como hubiéramos querido, el nombre del Ecuador, pero para eso estamos nosotros. Usted como periodista, yo como ex militar, tengo que hacer mi trabajo, y todos los migrantes y quienes nos están escuchando saben que con ese pequeño granito de arena se va sumando. Y al final de cuentas, quienes heredarán todo lo bueno o positivo que hagamos, inclusive lo negativo, serán nuestros hijos. Así es, capitán, así es. Tenemos que rescatar, ver el lado, aunque sea ahorita el sol todavía no salga por completo,
tenemos que rescatar justamente lo que el capitán dijo y acá lo hemos conversado con los diferentes invitados, que son justamente los valores, el civismo, la ética, a nivel de educación, tanto en la casa como en las escuelas, colegios y universidades, no permitir que un gobierno de turno manipule las leyes a favor de perennizar en el poder un tipo de programa o sistema que a la larga no beneficia al ciudadano, no a todos, sino a los amigos con intereses alrededor de la persona que está manejando todo esto. Yo me despido de ustedes. Muchísimas gracias, capitán, por haber estado con nosotros. Yoconda, el placer fue mío. Gracias. Nos regalan un like y espero que compartan este programa. Capitán, la invitación queda para el siguiente mes. Vamos a tocar otros puntos. Muy amable, gracias. Un poquito delicados, pero el migrante y el ecuatoriano necesita conocer qué es lo que realmente está pasando y lo que pasó, qué es lo que se está haciendo y qué todavía se sigue sin hacer. Que la corrupción sigue campante por allá y la justicia está tratando de nadar en una balsa, a ver si sale a flote o no. Muchísimas gracias, capitán. Gracias a ustedes por vernos y muchísimas buenas noches. Entonces, nos despedimos.